Entonces le damos la bienvenida a este primer encuentro que tiene como objeto de abordaje el ser humano. Vamos a tener el siguiente orden del día, el registro de asistencia. Por favor, a los que todavía están llegando, recuerden que vamos a copiar en el chat nombre completo, grado y grupo para que pueda quedar registrada la asistencia. Ahorita le vamos a dar el espacio a las profes y a mí para darles un saludo. Vamos a tener la primera conferencia que es el ser humano durante la Edad Media. Luego vamos a tener un espacio para que ustedes hagan preguntas frente a esta conferencia. Les vamos a pedir el favor de estar muy pendientes precisamente de lo que hablemos, porque luego de estas preguntas vamos a realizar un pequeño quiz en una aplicación que se llama Tommy. Y finalmente, pues cerramos con el compromiso, o digámoslo así, el primer paso para ese compromiso del proyecto final. Entonces, quien les está hablando, Daniel Duque, les da la bienvenida antes a la primera conferencia que vamos a tener para los grados séptimos, que es el ser humano durante la Edad Media. Le pido entonces el favor a la docente Betsabe que les dé un saludo a ustedes. Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro. Esperamos que sea de su agrado y que lo disfrute. Muy bien. Y le pedimos el favor a la docente Victoria Monsalve que les dé un saludo. Buenas tardes para todos y para todas. Espero pues que esta conferencia sea de su agrado. Por favor, pues tomen notas si les es posible para que tengan pues como más elementos para responder las preguntas al final y si les surge alguna duda durante la conferencia la pueden copiar en el chat que nosotros luego se la responderemos. Muy bien. Y pedimos disculpas de antemano por el docente Andrés, quien en este momento se encuentra con dificultades técnicas y por eso no nos puede acompañar entonces en el encuentro de hoy, pero estará con nosotros en los próximos encuentros. Entonces, como les decía, hoy vamos a desarrollar nuestra primera conferencia denominada El ser humano durante la Edad Media. En esta conferencia vamos a trabajar el concepto de ser humano a partir de su definición filosófica y lo vamos a contextualizar en un periodo de la historia conocido como la Edad Media. Iniciemos hablando precisamente de qué es el ser humano. Ustedes casi que, perdón, vamos a decir cuál es la ruta de esta conferencia. Entonces, primero vamos a trabajar el concepto del ser humano, luego vamos a hacer una contextualización en la historia, en la Edad Media, hablando en qué periodo pertenece a la Edad Media, luego los imperios y las invasiones, y por último hablaremos de las cruzadas y la Santa Inquisición. Entonces, como les decía, ustedes en la lectura anterior prácticamente ya se acercaron al concepto del ser humano. Yo simplemente les quiero recordar o digámoslo así, aterrizar unos conceptos que consideramos es importante que los tengan presente. Me devuelvo un poco, el ser humano, digamos, el concepto de ser humano ha sido estudiado desde antes de Jesús, mucho antes en los presocráticos ya se estaban pensando precisamente por eso del ser humano. Algunos consideraban como Platón que el ser humano era un animal, simplemente se diferenciaba de los otros porque estaba en dos pies y no tenía plumas, por ejemplo. Aristóteles, en cambio, decía que era un ser político, un animal político, es decir, que era un animal que pensaba. Pero digámoslo así, en el texto que ustedes abordaron hay dos concepciones básicas, una que es desde lo biológico y la otra que es desde lo filosófico. En lo biológico entonces nos va a decir que es una especie animal que pertenece a la especie Homo sapiens, ahorita vamos a ver en el ejemplo, y en la filosofía sí nos habla como un individuo. Es una entidad que puede estar dotada de alma y espíritu y cuya mente funciona de manera racional, es decir, que piensa antes de actuar. Eso es lo que entiende la filosofía como ser humano. Pero podríamos entonces decir que en conjunto la filosofía, perdón, el ser humano o la definición de ser humano va a depender de una visión que se tenga como respuesta a la realidad del momento histórico por el cual se atraviesa. Por ejemplo, no es lo mismo ser humano durante la Edad Media que ser humano en la Edad Primitiva o en la modernidad. Entonces, por ejemplo, desde lo biológico nos dijeron, el ser humano es una especie que pertenece al Homo sapiens. En la imagen, a la última, al que está más erguido,
Ese sería el ser humano desde lo biológico. Desde lo filosófico, el ser humano aparece desde que comienza precisamente a pensar, casi que lo podemos ubicar en la misma línea. En la época de la Edad Media, sin embargo, pertenecer o ser considerado ser humano tenía unas características muy particulares. Ustedes en el texto inclusive eh, dieron un abrebocas precisamente a lo que era el ser humano en la Edad Media, donde era, digámoslo así, fuertemente ligado a lo que eran las condiciones de la naturaleza, pero esas condiciones de la naturaleza condicionadas, valga la redundancia, bajo la iglesia, bajo la creación precisamente de un Dios. Quiere decir que ser humano en el contexto de la Edad Media va a estar totalmente dependiente o está obligado a pensarse desde una verdad absoluta de la iglesia. Es la iglesia la que nos va a decir quiénes sí somos seres humanos y quiénes no somos seres humanos. Em, Contextualicemos entonces un poco el, digámoslo cronológicamente, dónde está ubicado la Edad Media para poder aterrizar entonces el concepto de ser humano en la Edad Media. La Edad Media entonces perteneció o se desarrolló entre los siglos V y XV. Durante dicha época, Europa estaba integrada por numerosos reinos y estados independientes y a pesar de esa diversidad política, lingüística, cultural, había algo en común entre todos estos pueblos. Uno, la religión y la cultura escrita. Casi toda Europa era cristiana y casi toda Europa hablaba latín. Dos, el comercio que había en ese momento permitía un intercambio o una conexión entre los pueblos del sur y los pueblos del resto del continente. Y la última era que su estructura estaba basada, y esto es muy importante porque acá es donde se da el concepto de ser humano, su estructura estaba basada en la división entre señores, que eran los dueños de las tierras, y los campesinos, que eran los que los trabajaban. En la Edad Media hay un elemento o dos elementos muy importantes. Uno, la aldea. Dos, el castillo o la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque ahí recogemos, digámoslo así, los dos seres, entre comillas, los dos seres humanos más importantes. El rey o señor feudal y la iglesia. Por eso en la imagen que están viendo, la iglesia queda en el centro de la aldea, es el centro de la vida. Por eso va a estar siempre ahí. Y en esta iglesia entonces, o perdón, esta iglesia entonces va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la vida en la aldea. Vamos a escuchar entonces a la profe Betsabe que nos va a contar precisamente cómo se fueron creando los imperios o qué tenían que ver las migraciones y los imperios con la Edad Media. Muy bien. Entre los siglos IV y V, el Imperio Romano entró en una profunda crisis interna. Este se agudizó con una oleada de invasiones de pueblos procedentes del norte, como los germanos, los eslavos y otros del continente asiático, así como los hunos y los árabes. El último emperador del Imperio Romano fue Teodosio, quien gobernó desde el año 379 al año 395, quien convirtió al cristianismo en la religión oficial y dividió el imperio en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente no duró mucho y al finalizar el siglo V cayó bajo el poder de los pueblos germanos. Como consecuencia, la vida urbana y el comercio decayeron. El Imperio de Oriente sobrevivió 10 siglos más con el nombre de Imperio Bizantino. Se trató de una civilización donde la cultura griega y el cristianismo dieron origen a una nueva formación social y cultural, diferente a la que se presentó en ¿Aló? Occidente. Estos hechos dieron inicio a una nueva etapa en la Hola. historia europea. ¿Está escuchando, Vicky? ¿Aló? Sí, señora, sí se escucha. Vamos acá. Bueno, entonces estamos diciendo
que en este imperio de Oriente sobrevivió 10 siglos más. Se trató de una civilización donde la cultura griega y el cristianismo dieron origen a una nueva formación social y cultural, diferente a la que se presentó en Occidente. Estos hechos dieron inicio a una nueva etapa en la historia europea, la Edad Media, la cual comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. Ya vamos a hablar del Imperio Bizantino. Sabemos que este Imperio Bizantino, conocido también como Bizancio o de Imperio Romano de Oriente, Bizancio, Constantinopla o Estambul, tres nombres para la misma ciudad, que fue la capital más importante de todo Oriente Próximo, un imperio que perduró en el tiempo y que ha sido inspiración de leyendas y cuentos asombrosos. En el año 476 desapareció el Imperio Romano de Occidente, mientras que en Oriente todavía se mantuvo la autoridad de los emperadores durante otros 1000 años, aunque el territorio pasó a denominarse Imperio Bizantino. Entonces, tenemos en cuenta o sobresale el periodo de Justiniano, que se dio entre el año 527 al año 565. Durante este gobierno se dio un auge o impulsó la prosperidad económica. Se escucha entrecortado. Bueno. Pero se le escucha bien, yo la escucho bien. Bien, entonces. ¿Quién más la escucha de pronto entrecortado? Espérame, profe. Porque yo sí la estaba escuchando bien, derecho seguido. De pronto, si alguien tiene algún... Listo, entonces estamos diciendo... Sí, No, pero Bueno, que sí listo. entonces escucha. vamos Sí, acá. espérame, les vuelvo a compartir la presentación. Muy bien. Ya en Continúa, lo del profe. imperio, muy bien, estamos diciendo que el Imperio Bizantino resistió las invasiones germánicas y desarrolló una brillante civilización. Finalmente desapareció en el año 1453, cuando los turcos tomaron su capital, Constantinopla, actual Estambul. Vamos a hablar de la prosperidad económica o el esplendor del reinado de Justiniano. El emperador bizantino más importante fue Justiniano, quien gobernó junto con su esposa Teodora entre los años 527 y 565. Durante su reinado, el imperio bizantino alcanzó su máxima extensión. En esta época, Bizancia dominó el comercio por el Mediterráneo y se acuñaron monedas de oro para favorecer los intercambios. Igualmente se elaboró el Código de Justiniano, que recogía y actualizaba las principales leyes romanas. El mejor símbolo de la prosperidad fue la construcción de la majestuosa Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. En los siglos del esplendor bizantino, la herencia de la Roma clásica fue quedando atrás y el griego sustituyó al latín como idioma oficial. Muy bien. Ahora entonces, perdón, antes de continuar entonces, vemos que en los imperios y en las migraciones, lo más importante entonces, o el ser humano pasa a ser un objeto porque el imperio se hace grande es con la cantidad de personas que están bajo ese dominio. Muy bien lo dijo la profe Betsabe, este imperio bizantino, digámoslo, fue uno de los más importantes porque desarrolló o logró pues una gran prosperidad económica y además conquistó demasiado territorio, es decir, que doblegó a muchos seres humanos. Ahora vamos a escuchar entonces a la profe Victoria Monsalve que nos va a contar un aspecto muy importante de la Edad Media, ya que se relaciona directamente con el trato al ser humano, con ese concepto que tenían de ser humano. Sí, ya sí. Ay, ¿sí me escuchan?
que ahorita se me fue. Ah, bueno, entonces, las cruzadas, digamos que las cruzadas es algo importantísimo para la historia de Occidente y también de Oriente, porque digamos que fueron configurando la importancia de las religiones, de dos muy grandes religiones que existen en el planeta, que son el cristianismo, es decir, todas las que tienen a Cristo como base fundamental de su religión, y luego está el Islam, que tienen a Mahoma como base fundamental también de su religión. Entonces, las cruzadas comenzaron en el siglo XI y fueron originadas porque en Oriente hay una ciudad que se llama Jerusalén, ¿cierto? Que aún existe. Y esta ciudad es importante para las tres religiones más grandes del planeta, para la religión judía, para la religión musulmana y para la religión católica o cristiana. ¿Por qué es importante? Porque todas estas religiones le dieron pues como una importancia directa a este territorio. Por ejemplo, para la religión musulmana es importante porque allí se encuentra algo que se llama el Domo de la Roca, y es un lugar donde, según esta religión, Mahoma, que era su, ¿cómo es que se llama eso? Pues como su Mesías, ¿sí? Mahoma era, sí, cierto, sí, Mesías. Mahoma allí, en este lugar, pues ascendió pues a los cielos, ¿cierto? Para los cristianos, por ejemplo, Jerusalén es importante porque es allí donde el Mesías, que se llamaba Jesús, para la religión para la religión católica, perdón, y cristiana, es allí donde se le da crucifixión, muerte y luego la resurrección de Jesús. Y entonces allí también se encuentra una iglesia que es como la del Santo Sepulcro, donde, según esta religión, pues ahí fue donde sepultaron a Jesús luego de que se murió, y ahí fue donde resucitó, ¿cierto? Y para la religión judía también es importante porque es la más antigua de estas dos religiones, y pues es allí donde se encuentra algo que se llama el Muro de los Lamentos, y también porque es allí donde según la religión judía se establecieron las tablas de la ley, ¿cierto? Que son como los mandamientos. Ay, se escucha algo. Ay, ¿qué es eso? Es Isabela. Isabela, la voy a silenciar, perdóname, pero no dejas escuchar, ¿cierto? Porque es allí donde se encuentran pues como las bases fundamentales para la religión judía. Entonces resulta que las cruzadas empiezan porque los musulmanes se adueñaron totalmente de la ciudad, y los cristianos, en ese momento un papa, ese papa decide que hay que recuperar Tierra Santa, ¿cierto? O sea, eso se consideraba como Tierra Santa. Entonces el cristianismo decide que hay que recuperar a Tierra Santa, y estas personas entonces se emprenden, digamos, en algo que se le llamó cruzada, porque tenían como un traje, que tenían una cruz roja, y era una guerra, ¿cierto? La cruzada no es otra cosa que era una guerra por el territorio. En estas guerras a veces ganaban los católicos y a veces ganaban los musulmanes, y actualmente Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad donde se considera que, mejor dicho, es una ciudad solita. Esa ciudad no es de nadie. Es decir, no es ni de los cristianos, ni de los judíos, ni de los musulmanes, porque desde el siglo XI, digamos que se derramó mucha sangre para poderla controlar. Entonces, en las cruzadas también surgió una figura muy importante que se llama el caballero o la orden de caballeros, y eran personas entonces que se les daba como una distinción importante, y eran las que llevaban, digamos, a Cristo como bandera para poder recuperar a Jerusalén. Las cruzadas son importantes para la religión católica y para la religión cristiana porque fundamentaron muchas costumbres que de hecho las personas aún tienen. Por ejemplo, eso de echarse la bendición cuando la gente pasa por una iglesia, en realidad es una costumbre que surge de las cruzadas. Daniel, ¿puede pasar? Bueno, y también durante la Edad Media, en el siglo XIII, surge algo que se llamó o se denominó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un tribunal de juzgamiento donde la religión católica juzgaba lo que ellos consideraban herejes.
hereje no es la persona que es de otra religión, sino que es la persona que se educa y digamos que se cría bajo la religión católica y luego duda de los postulados que la religión católica dice. Entonces, por ejemplo, usted podría ser considerado hereje si usted decía que la Tierra, por ejemplo, giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Por ejemplo, Galileo Galilei fue uno de los que dijo esto, que efectivamente la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, y entonces lo iban a quemar y la Santa Inquisición lo hizo retractar. O por ejemplo, Giordano Bruno también dijo esta idea de que era imposible que nosotros fuéramos el centro del universo, que el universo era mucho más grande, y entonces efectivamente la Santa Inquisición lo que hizo fue condenarlo y condenarlo pues a la muerte, y entonces el tipo murió en la hoguera. La Santa Inquisición tenía ciertas prácticas y digamos que la práctica que más quedó como en la conciencia de la gente fue la persecución sistemática a las mujeres por algo que ellos denominaban brujería. Entonces, si una mujer no cumplía con los estatutos o los requerimientos que esa sociedad requería, entonces esa mujer era considerada como una bruja y entonces era susceptible a ser pasada a la hoguera, porque las brujas, como la religión católica consideraba pues que las brujas había que como que sacarles el espíritu del mal, algo así, eso como se hacía pues por medio del fuego. Entonces la Santa Inquisición pues en realidad incineró a muchas mujeres por considerarlas brujas, y en realidad pues obviamente no eran brujas, sino que eran mujeres que no cumplían con los estándares sociales que la iglesia requería en ese momento. También entonces, aparte de la hoguera, utilizó otros métodos de tortura que Daniel no se ve, ¿cierto? Otros métodos de tortura que hacían confesar a los herejes. A ver, conseguir herejes no era como tan fácil, no es como que, ay, yo soy un hereje, sino que ellos, a las personas que ellos suponían que eran herejes o que tenían comportamientos pues de herejes, entonces ellos los sometían a unos procesos como de tortura para obligarlos a confesar. Muchos, como los dolores eran tantos, pues confesaban cualquier cosa y decían, sí, yo soy hereje, yo soy hijo del diablo, cualquier cosa, para ver si se detenía la tortura, pero las torturas eran tan graves que la mayoría de la gente moría. Entonces, por ejemplo, de esas torturas quedaron unas, pues que pasaron a la historia, por decirlo así, por su crueldad, y unas que eran la cuna de Judas, como ustedes pueden ver en la imagen, que a la persona pues como la cogían en todas sus extremidades y la ponían en un triángulo puntiagudo, y ese triángulo puntiagudo se lo ponían pues en el ano, y entonces a medida que la persona le iban aflojando las cuerdas, pues ese triángulo se iba metiendo en el cuerpo de la persona, y aparte de causarle un dolor terrible, también le causaba una hemorragia horrible y la persona se moría. Luego, Daniel... También está una que era la garrucha, y era que a una persona la suspendían con las manos hacia arriba y con los pies sujetados a algo pesado, mientras que la interrogaban, como ustedes pueden ver en la imagen, en todas las interrogaciones, como el objetivo pues de la tortura era que la persona confesara que era un hereje. Entonces habían cuerpos civiles y había pues personas también de la iglesia que anotaban supuestamente lo que la persona confesaba, y mucha gente, como les decía, pues confesaban para que no la mataran. La garrucha, pues la mayoría de los casos no implicaba que la persona muriera, pero sí era absolutamente dolorosa, y después la persona, pues de tantas cosas, obviamente sí moría. Ay, se fue, no veo nada. Bueno, en la toma de agua era que a la persona la obligaban a ingerir grandes, pues sí, ay, mucha agua, Cantidades. cantidades, eso, este muchacho. Entonces, ingerían mucha agua, y la persona sentía, digamos, como una sensación de ahogamiento, y eso es algo absolutamente, pues, muy tortuoso. Y entonces obligaban también a la gente por medio de este medio, valga la redundancia, a confesar supuestamente su herejía. Y hay otra que se llama el potro, que fue muy común no solo en
a Europa, sino que cuando los europeos vinieron a América fue muy común a que a los esclavos que se rebelaban o a los indígenas también que se rebelaban les hacían el potro y era que amarraban sus extremidades y por medio de unas cuerdas eso se iba bajando, o sea, las iban jalando hasta que las desprendían. Entonces la persona, digamos que era desmembrada, viva por medio de un dolor que se podía hasta demorar días, ¿cierto? Para que supuestamente la persona confesara. Muy bien. Vamos entonces a dar cierre entonces de lo que fue la etapa o la época de la Edad Media. Hagamos una especie de conclusiones. Uno, la Edad Media entonces se desarrolla en el siglo V hasta el XV. Eh, el poder realmente radica en la iglesia. Ya vimos por qué, nos lo explican muy bien la profe Xavi y la profe Victoria. Por un lado, porque la iglesia, el cristianismo era la religión que impusieron, perdón, los imperios, sobre todo el imperio bizantino, y como lo dijo la profe Victoria, es una etapa, o digámoslo así, el ser humano como tal, dentro de este contexto de la Edad Media, se convierte más en una herramienta para que la iglesia demuestre su poder a través de ciertas prácticas que le permitían poner en evidencia precisamente que ellos tenían la razón o que estaban pues en el centro de la razón. Es importante el Imperio Bizantino, que recordemos que durante esta época pues se dieron muchas invasiones y se dieron demasiadas guerras y el Imperio Bizantino es uno de los que resiste las invasiones, por ejemplo, germánicas y desarrolla una civilización realmente muy brillante con relación pues a lo que era la Edad Media, que en teoría la pueden denominar Edad Oscura. No sé si entonces tengamos preguntas hasta este momento. En el 60% de los conocimientos, muy bien. Hay unos de pronto que fallaron por tiempo. Cuando está gris es porque no contestaron pues como con tiempo. Felicitamos entonces a Camila Sánchez, a María José debe ser Tangarife y a Emily Taborda, que ocuparon los tres primeros lugares frente a los compañeros por contestar muy bien. En especial Camila y María José, 100 de 100, todas correctas, excelente. Y este informe lo estaremos compartiendo entonces eventualmente para que ustedes tengan como más claridad. Bien, vamos a la parte de los compromisos para poder ir cerrando ya la clase, que ya faltan 10 para las 3. Bien, el proyecto final entonces, compañeros, es que ustedes vamos a realizar una manualidad, pero para eso ustedes van a conformar primero unos equipos de trabajo. Los equipos de trabajo los pueden conformar entre los distintos grupos de 7.1, 7.2, eh, y van a enviar al siguiente correo quiénes son los integrantes del equipo de trabajo. Solo un estudiante por equipo envía ese correo. Ustedes escogen cuál va a ser el compañero que nos va a escribir el correo y ese compañero en el correo histórico reflexivo @gmail.com nos hace llegar los datos de los demás compañeros y los datos de él. ¿Qué datos? Nombre completo, grado y grupo. Cuando ustedes nos hagan llegar el grupo conformado, nosotros le devolvemos un correo diciéndole qué invento, qué parte de la Edad Media queremos que nos represente y nos cuente. Entonces, primer compromiso, conformar, mirar con quién voy a trabajar. Pueden conformar equipos hasta 4 máximo, esos son muchos, máximo 4 estudiantes. Puedo trabajar también de manera individual. Conformar los equipos de trabajo. Escribo el correo electrónico histórico reflexivo @gmail. Escribo a ese correo quiénes son los que pertenecen a mi grupo y espero que me devuelvan precisamente cuál sería mi responsabilidad y las indicaciones, porque también las haremos estas semanas frente al proyecto final. Y el próximo encuentro lo tendremos a esta misma hora, el lunes a las 2 de la tarde,
y vamos a estar resolviendo las dudas que tengamos frente al proyecto final y revisando precisamente de pronto esas ideas iniciales que ustedes tengan o esos avances que logren hacer durante esta semana. No sé entonces si de pronto las docentes quieren hacer algún cierre. Agradecemos a ustedes la asistencia. Espero que les haya gustado esta nueva experiencia y nos veremos el próximo lunes para estar en el encuentro respectivo. Que tengan una feliz tarde. Muy bien, la profe José, Victoria. José Miguel dice que, y profe, eso me puso dos malas y la respondió bien. Y yo creo que José Tenemos Miguel que, no, habría no. que mirar primero, habría que mirar primero si de pronto fue que no la escogió y creyó que sí la escogió y el tiempo se le fue. Listo. Ah, también. Ya eso lo miramos nosotros y miramos y ya les explicamos de pronto como la parte del CLIA. O sea, hay que escoger bien la opción. O sea, de pronto cuando la pase en gris, que hay muchos que vi que realmente fue que no respondieron, fue porque se les fue el tiempo o porque creyeron que ya le habían dado sobre la opción correcta. ¿Listo? Ujú. Bien. Ah, bueno. Eh, Muchísimas gracias a todos por participar y por exacto. estar. Recuerden entonces que vamos a colgar la llamada para poder que nos quede la grabación y posteriormente subirla y ustedes volver sobre ella. Chao. Hasta luego.